los teléfonos celulares por respeto a los disertantes. A continuación, entonces, panel de cambio climático y salud va a estar a cargo de la doctora Susana García de la Universidad de San Martín, Argentina, y por la profesora Rosa Moreno Sánchez de la Universidad Nacional Autónoma de México. Moderará el doctor Ariel de Petris del ICEA de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, vamos a presentar a nuestras disertantes. En primer término hablará la doctora Ana Rosa Moreno Sánchez. Es bióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y magíster en Ciencias en Ecología Humana por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas en Estados Unidos. Es consultora de la Organización Mundial de la Salud en salud ambiental, cambio climático y comunicación de riesgos, y a su vez también es consultora del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de cambio climático y salud. Trabajó para la Organización Panamericana de la Salud en temas de comunicación de riesgos y también como gerente de proyectos en salud ambiental, y ha sido parte del panel intergubernamental de expertos en cambio climático de Naciones Unidas desde 1995. Actualmente es profesora del Departamento de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, escucharemos a la doctora Susana García, quien es médica, magíster en toxicología por la Universidad de Sevilla, especialista en medicina del trabajo por la Universidad Favaloro y profesora adjunta de la primera cátedra de toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó en el Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la Nación y actualmente es la directora de Salud y Educación Ambiental de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, y a su vez es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental. Modera este panel el doctor Ariel de Petris, secretario de Investigación y Educación Ambiental del Instituto Superior de Estudios Ambientales de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, escuchamos entonces a la doctora Ana Rosa Moreno Sánchez. Nos vamos ubicando, vamos preparando entonces aquí el escenario. No, es simplemente darle una cordial bienvenida nuevamente a esta actividad, y la dinámica va a ser la presentación sobre el tema que nos falta complementar de lo que vimos ayer un poco, que es la parte de amenazas, impacto y adaptación. Y en ese sentido, cada una de ellas va a disponer de aproximadamente 35 minutos, porque queremos dejar un espacio para las preguntas que seguramente surgirán del auditorio. Así que la dejo a Ana Rosa. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer al doctor de Petris y a las autoridades de la universidad el haberme invitado y estar esta mañana con ustedes compartiendo algunas ideas de cambio climático y salud. Ayer tuvimos una excelente presentación relacionada con el agua. Entonces ahora vamos a hablar de qué pasa con la salud humana, porque la salud humana finalmente va a tener impactos en diferentes aspectos con base en los cambios ambientales que hay por el cambio climático y que a su vez tienen afectaciones directas o indirectas en la salud. Y podemos decir que los impactos no son iguales a todas las personas, de todas las edades y en todos los lugares. ¿Y la salud de las poblaciones de qué depende? Bueno, todos sabemos que necesitamos agua potable, ¿sí?, de calidad y cantidad suficiente, alimentos, vivienda segura y condiciones sociales que nos permitan tener una vida estable y digna. Todas estas condiciones se pueden ver afectadas por el cambio climático.
Y aquí tenemos una figura que nos describe de alguna manera cuáles son los principales problemas que podemos enfrentar. Por un lado tenemos los conflictos de todo tipo. Muchas veces los conflictos sociales vienen por cuestiones de cambio climático, que va a permitir que la gente, va a fomentar que la gente tenga que moverse, que mudarse del lugar donde vive. Esto se ve, por ejemplo, con mucha frecuencia en África, en donde la crisis de agua obliga a que la gente vaya a buscar espacios donde pueda tener este recurso. En México, por ejemplo, hemos tenido inundaciones en la zona del Golfo de México tan severas que se acabó destruyendo la ganadería, se acabó destruyendo la agricultura, y los hombres principalmente tuvieron que mudarse, que irse a otras zonas del país o incluso fuera del país en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Entonces hay toda una serie de efectos que propician que la gente tenga que mudarse de su lugar, con todo lo que esto representa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, mujeres que se quedan solas, enfrentando la casa, los niños, los pocos recursos que tienen, y es una situación bastante conflictiva. Las tormentas, inundaciones, ¿sí?, que también propician los desplazamientos, y además también otro tipo de problemas como puede ser las enfermedades que se dan en los lugares inundados. Vamos a referir un poco después. Enfermedades transmitidas por vectores, que ustedes aquí en Argentina, como en muchos otros países de América Latina, enfrentan problemas de dengue, de malaria, de leishmaniasis, etc. Esto produce enfermedades infecciosas. Y luego el calor, que esto está muy de moda, ¿no? Ustedes ahorita están en invierno, pero sabemos que en Europa tienen un verano muy caliente, con todo lo que eso está representando desde el punto de vista de salud, incluso llegar a fallecimientos. Contaminantes del aire que causan enfermedades respiratorias agudas. Esto tiene que ver también con cómo las condiciones meteorológicas propician un cambio en la calidad del aire. Van a ver una foto tomada recientemente, y a su vez obviamente esto propicia diferentes enfermedades e infecciones. Seguridad alimentaria, desnutrición. Esto tiene que ver porque los patrones de cultivos van cambiando. De hecho, la doctora Graciela Magrin, que es una argentina que ha estado en el panel durante muchos años, ella es experta en todo lo que son los impactos del cambio climático en la producción de alimentos, y tiene mucha información al respecto. De hecho, Argentina es de los pocos países que en ciertas zonas se va a ver beneficiado por el cambio climático, porque va a incrementar la productividad de granos. Pero hacia Argentina es una condición especial, porque en prácticamente todos los demás escenarios, tanto las lluvias como el aumento de la temperatura va a propiciar afectaciones en la productividad. Voy a hablar entonces de vulnerabilidad, aunque sé que la doctora García va a hablar también al respecto, nada más para que ponernos en contexto. Básicamente podemos identificar tres tipos de vulnerabilidad: la vulnerabilidad individual, ambiental y social. La social se refiere a las desigualdades sociales y características de las comunidades, y eso va a influir en la susceptibilidad de un individuo. Por ejemplo, algo muy particular es el género, lo vamos a ver cuando hablemos de inundaciones, y cómo las mujeres vamos a tener diferentes repercusiones que los hombres por una condición de tipo social, porque como ustedes saben, el género es un constructo social. Tenemos también la vulnerabilidad ambiental, que está relacionada con el entorno físico, social, o el entorno en donde un individuo vive, trabaja. Y entonces un ejemplo son las casas que están en zonas en donde en un momento dado son colinas y ha habido deforestación, y entonces ante lluvias extremas puede venirse abajo de la casa, y entonces esa vulnerabilidad ambiental puede propiciar incluso fallecimientos. Y la vulnerabilidad individual se refiere a aquellos factores propios del individuo. En el caso de las olas de calor, las personas que tienen ya problemas crónicos de enfermedad como hipertensión, diabetes, otro tipo de enfermedades, son más vulnerables a tener un problema ante las olas de calor, particularmente las personas mayores. Y el factor de resiliencia, que es la resiliencia, cómo en un momento dado se deben instrumentar medidas de adaptación para que las personas tengan una menor vulnerabilidad. Rápidamente, enfermedades transmitidas por vector son las poblaciones que están alrededor de las zonas actuales de transmisión las que se pueden ver afectadas.
porque ante los cambios de temperatura, principalmente aumento de la temperatura y cambios en precipitación, la expresión del ciclo biológico del vector, ¿sí?, puede en un momento dado verse afectado, y entonces que la transmisión se inicie en un lugar en donde antes no existía esta enfermedad. Una de las cosas también interesantes es cómo el aumento de la temperatura ha propiciado que el ciclo de los huevos del vector se acorte, y en vez de ser 21 días puede ser 19 días, 19 días y medio. Esto nos habla que en un momento dado, bueno, pues vamos a tener vectores que crecen más rápido versus sin cambio climático. La otra cuestión que tiene que ver con conducta humana es que cuando hace más calor las personas tienden a estar más en exteriores. Al estar más en exteriores, obviamente tiene más posibilidades de ser picada por el vector. Por ejemplo, en cuestiones de género, se ha visto cómo las mujeres que están embarazadas en los últimos meses de embarazo tienen que pararse en la noche a orinar, y muchas veces salen del mosquitero para ir al baño, y en ese trayecto pueden ser picadas. Entonces, dense cuenta cómo los problemas de salud tienen toda una diversificación en manifestaciones. A ver, problemas asociados al agua, bueno, rápidamente, porque ayer creo que tuvimos toda una cátedra al respecto. Puede haber escasez para beber, lo cual causaría deshidratación, particularmente en niños y ancianos, mala calidad del agua, que puede causar problemas de diarrea de diferente tipo, así como parasitosis. Escasez para la higiene, lo cual obviamente da un problema de dermatitis y otro tipo de enfermedades. Y como el almacenamiento del agua, debido a que no hay un abastecimiento correcto, causa la transmisión de algunas enfermedades, pues se propician estos piaderos de vectores. La calidad del aire es todo un tema, sobre todo en ciudades que padecemos problemas graves de contaminación atmosférica, y estas condiciones meteorológicas pueden propiciar una modificación en la cantidad y calidad de este tipo de compuestos, ¿no?, de diferentes, pueden ser partículas despedidas totales, monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono. Y el ozono, por ejemplo, es un contaminante que ante condiciones de cambio climático, de temperatura y de humedad, puede propiciarse una mayor concentración de ozono, así como las partículas finas. Pero además, si en un momento dado no hay viento, y ahorita vamos a ver un ejemplo, desafortunadamente hace que la contaminación se estanque. Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, pues está a la orilla del mar y es más fácil que los vientos se muevan, ¿no? O sea, yo les digo a mis alumnos cuando en la Ciudad de México, cuando ustedes dicen qué limpio está el aire, hoy no hay contaminación, no, sí, hubo contaminación, y el viento la fue a arrojar a Pachuca, a Cuernavaca, a Toluca, las ciudades aledañas, ¿no? Pero pues sí, sopló y se llevó la contaminación, pero no quiere decir que no se produzca, ¿sí? Entonces estos son fenómenos que tenemos que saber, porque en un momento dado, en la mañana, los vientos corren de un lado hacia otro y en el sur corren hacia otro lado, entonces saber hacia dónde se está moviendo. Y esta es una foto que tomé en un vuelo que hice el 16 de mayo. Tuvimos un problema muy grave, o sea, es época de calor, es época de, bueno, en mayo, en este momento ya estoy viviendo en la Ciudad de México, pero hace un mes no llovía. Entonces se produjo toda la contaminación normal, pero además de los alrededores tuvimos incendios forestales. Incendios forestales que son muy importantes. ¿Qué sucede? O sea, ustedes deben saber que hay satélites que están monitoreando permanentemente dónde se dan incendios. Yo me imagino que ustedes aquí en Argentina, por ser un país tan grande, tienen este satélite, de manera que el satélite dice, bueno, a lo mejor por decir algo aquí en Córdoba, ¿no? En la parte norte de la ciudad de Córdoba se está suscitando un incendio. Entonces, lo ideal, al menos se espera, es que esa información pase a la agencia que va a controlar el incendio de tal manera que pueda responder de forma inmediata. Esto desafortunadamente, bueno, si estamos en una zona urbana es fácil, pero si estamos en una zona que no es urbana, sino está a la mitad de la sierra, pues es mucho más difícil poder controlar un incendio. Pero ¿qué sucede? Entonces el incendio provoca lo que se llama una pluma. La pluma son todos los gases de la quema de la biomasa, y entonces los modelos saben hacia dónde se va a ir esa pluma en función de los vientos. De tal manera que si, por ejemplo, retomando el ejemplo de Córdoba, ¿no?, esté en el norte y esa pluma de contaminación llegara hacia la ciudad,
debería de establecerse un sistema de alerta temprana avisando a las personas, ¿sí?, que esta quema de biomasa, estos humos son tóxicos o puede propiciar un problema de salud grave. Se tiene que proteger a niños, ancianos, a personas con problemas respiratorios crónicos, personas alérgicas, pero además los sistemas de salud deberían de estar informados para responder a mayor número de consultas, por un lado, pero también a hospitalizaciones en caso de que esto se agrave. Entonces estas son situaciones muy complicadas, pero si son complicadas per se, cuando nada más estamos hablando de los humos, de la quema de biomasa, imagínense cuando además se añade a la contaminación de una ciudad. Entonces realmente estuvimos en condiciones muy graves. Hasta el momento yo no sé si el Ministerio de Salud hizo alguna evaluación, debería haber hecho una evaluación de los impactos. O sea, yo salí de la Ciudad de México porque tenía que dar una conferencia en la playa, en la zona del Golfo de México, y yo les puedo decir, es un vuelo de 50 minutos, casi una hora. Durante 45 minutos, porque además me senté en la ventanilla, algo que nunca hago, pero dije, bueno, hay que ver qué está pasando. Durante todo ese trayecto, estamos hablando de prácticamente todo el centro del país se veía así. O sea, nada, ¿no? Era una concentración de humo gravísima, ¿sí? Y bueno, estuvieron en contingencia como prácticamente 5 días, con todo lo que representó que los coches no circularan y demás, ¿no? Entonces, bueno, estas son cosas que tenemos que estar prevenidos porque cada día están sucediendo más este tipo de problemas. Las épocas de estiaje son más secas, la temperatura es mayor, entonces es muy fácil que se prenda, ¿sí?, un incendio y que ese incendio pueda tener afectaciones in situ y además hacia donde se va la forma de contaminación bastante severas. Bueno, hablamos entonces de calor. Condiciones más cálidas favorecen la producción y liberación de alergenos. No sé cuántos de aquí sean alérgicos, pero seguramente ya habrán sentido que hay algún tipo de respuesta a estas condiciones. Se liberan estos alergenos, por ejemplo, hongos, esporas de plantas inferiores y pólenes. Afectan a personas que son enfermos crónicos de asma y que tienen infecciones como diferentes problemas respiratorias alérgicas, por ejemplo rinitis, y también problemas de conjuntivitis y dermatitis. Y son los niños particularmente susceptibles a estas enfermedades alérgicas. Este es un tema que se toca poco, ¿sí? Van a encontrar poca bibliografía relacionada con cambio climático y alergias, pero cada día se están estableciendo más redes de aerobiología, por ejemplo, para saber cómo está la producción de pólenes y estar atento a las respuestas que pueden haber por parte de la ciudadanía. La parte de la nutrición está en función obviamente de la producción agrícola y el nivel socioeconómico, así como el precio del acceso a alimentos y enfermedades humanas, y todos estos aspectos pueden ser influenciados por el cambio climático. Como les decía hace un momento, ¿no?, cuando las personas, sobre todo cuando siembran para autoconsumo, viene un evento extremo y se destruye su siembra, pues prácticamente queda en una total vulnerabilidad alimentaria, ¿no? Entonces son poblaciones que desafortunadamente pues no tienen los recursos para poder obtener alimentación de otra forma, y entonces la vulnerabilidad es muy alta. Y hablamos de eventos extremos, que esto es prácticamente común en todos los países del mundo, principalmente sequías, deslizamientos por lluvias extremas, fuertes vientos e inundaciones. Ayer hacía el comentario de cómo los eventos extremos pueden causar desastres, ¿sí? Y esta es una discusión que hemos tenido en los últimos tiempos a raíz del terremoto que tuvimos hace año y medio, en donde nos hemos juntado con una serie de académicos de la universidad, en particular geografía, porque las personas ahí trabajan mucho lo que es la geografía social. Y entonces cómo estos impactos, ¿sí?, van a tener disrupciones sociales por un lado, pero también son los desastres de origen humano, como los sistemas en un momento de planificación urbana o en un momento también de cuestiones de leyes, hacen que se construya las posibilidades de que sea un desastre. Y vamos a hablar después rápidamente de algunos ejemplos. Esto dicho por la OMS desde hace muchos años, la gente de países pobres tiene 4 veces más probabilidades de morir por eventos extremos que aquellas personas de países ricos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no tenemos mucha de la infraestructura de respuesta, porque no tenemos esos sentidos de prevención. O sea, ahora existe la tecnología para saber si viene un huracán, en qué condiciones, si vienen lluvias, en qué condiciones,
cuál va a ser la fuerza, cuál va a ser la zona de afectación en tiempo real, pueden estar monitoreando esto, y esto implicaría evacuaciones rápidas y que la gente también estuviera preparada para responder de la mejor forma en estos sistemas de alerta temprana. Algunas veces se logra, algunas otras desafortunadamente no se logra, en particular cuando las poblaciones están muy alejadas y no tienen forma de que reciban esta información y se comuniquen con ellos. Las olas de calor, como decía, ustedes, bueno, en su época de verano sé que pueden llegar también a tener altas temperaturas, se refieren a un largo periodo de calor extremo con frecuencia acompañado de humedad alta, pero también con la condición de que la temperatura mínima no necesariamente sea tan mínima, ¿sí? O sea, que la diferencia entre temperatura mínima y temperatura máxima no sea muy grande, de tal manera que a pesar que sea la temperatura mínima no es lo suficientemente fresca para que la persona no se sienta en estrés. Pensemos que en poblaciones de clase media, media alta, ¿sí? O en países desarrollados es mucho más fácil contar con aire acondicionado, pero desafortunadamente hay zonas en donde no existe. Si ustedes van a la frontera de México, que ahorita estamos muy en el ojo del huracán por toda esta parte de migración, en Ciudad Juárez, pues en esta época llegan a 47, 48, 49 grados. Hay una población migrante grandísima, ¿sí? Personas que quieren pasar a los Estados Unidos